Muy buenos días, chiquillos. Empezamos a saludar a Fernanda, Francisco, a iPhone de Mailing. Otra vez está iPhone de Mailing. Tiene que cambiar su nombre ahí. Está Isi Allende, está Juan José Luna, está Carla Paredes, está María Yáñez, Mariam, Martina, muchos nombres con M, Matías, Nayeli, Sofía, Tiare, Valentina. Muy bien. Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, segundo medio B, segundo medio B, segundo medio B. Ya vamos a comenzar. Bien, como les comentaba, ustedes pueden sugerir las canciones para iniciar la clase. Bien. Otra cosa que les voy a pedir es que tengan en atención su cuaderno y su lápiz, por favor. ¿Ya? Me gustaría que cada clase quedara un pequeño registro, porque a veces en las clases virtuales se nos pierden un poquito los contenidos. Así que a poner mucha atención y anotar algunas cositas, sobre todo lo que yo les voy a escribir también en la pizarra digital. Ojalá que me estén viendo desde el computador, ojalá que me estén viendo también de manera cómoda en sus casas. Y vamos a comenzar. Llegó Luciano también, llegó Luciano. Ya, vamos a salir entonces de la presentación y volvemos acá al aula virtual de Red College. Muy bien, nuestro reforzamiento de lenguaje, recordemos que la temática que estamos viendo es con respecto a los medios de comunicación. Bien, para que lo anoten en su cuaderno, muy importante anotar las cositas en el cuaderno, como les comentaba, estamos viendo acá. Nuestra actividad de clase ya tiene que ver con los propósitos comunicativos de los medios de comunicación. Estamos nosotros haciéndonos ya, de algunos conceptos para poder criticar y evaluar los medios de comunicación. ¿Ya? Tanto recursos, como están acá, recursos utilizados, ya como estrategias de persuasión también del mensaje publicitario. Así que si nos preguntan en la casa, nosotros estamos viendo medios de comunicación y específicamente lo que nos toca hoy día es relacionar los medios de comunicación con el pensamiento crítico. ¿Ya? Vamos a proceder a hacer una pequeña lectura de algunas cosas. Después vamos a ver un video también que nos explica por qué tenemos un pensamiento crítico y vamos a responder algunas preguntas. Muy bien, muy bien. Sigamos entonces un poquito más abajo. ¿Ya? Textos provenientes de los medios de comunicación. Como lo habíamos visto la clase pasada, ustedes saben que existen diversos canales artificiales que permiten establecer la comunicación entre el emisor y el receptor. ¿A qué me refiero con canales artificiales? Lo vamos a poner enseguida. Cuando nosotros pensamos, lo voy a anotar aquí también, en canales artificiales, ¿ya? Son canales provenientes de un medio tecnológico. Muy bien, les vuelvo a preguntar, si estos son medios tecnológicos, ¿cómo será la comunicación más natural? ¿Quién se imagina una comunicación más natural? En contraposición con esta, ¿qué será esto de la comunicación natural y esto de la comunicación artificial? Vamos a poner acá, comunicación natural. Y abajo, comunicación, dígame. La comunicación natural yo creo que es como hablar, ¿o no? Ya, pero nosotros en este momento también estamos hablando. ¿Qué es lo distinto? ¿Cómo sería distinto? ¿Te dan como una información específica? Ya, pero más fácil, mucho más fácil. Una comunicación natural es verse a los ojos y hablar cara a cara. Estar presentes en un contexto comunicativo. Si nosotros, ahí no alcancé a ver quién estaba hablando, me lo puede repetir que no estaba hablando, no alcancé a ver.
Yo, la Fernanda. Ya, Fernanda, si nosotros estuviéramos sin COVID en la sala, estoy seguro que yo vería su rostro y usted vería el mío y nos comunicaríamos de esa forma. ¿Ya? Incluso yo podría ver, por ejemplo, si Fernanda tiene comunicación no verbal. ¿Mm? ¿Cómo podría ser esa comunicación no verbal, Fernanda? Mediante la expresión, así como los gestos, cosas así. Excelente, excelente, excelente. Por ejemplo, si Fernanda estuviera en clase y yo le hiciera una pregunta, Fernanda se pone nerviosa y se pone las manos en la cara. Eso podría ser una comunicación natural, pero no verbal. Excelente, excelente, excelente. Recordemos entonces, una comunicación natural es de tú a tú. Es una comunicación que está presente en el mismo contexto a su vez. En cambio, una comunicación artificial requiere un medio tecnológico, como la que estamos viviendo ahora, ¿no? Nosotros nos conectamos a través de Zoom para tener esta clase y por tanto estamos usando un medio artificial para la comunicación. Muy bien, muy bien. Permite entonces la comunicación. Acá tenemos el registro de los factores de la comunicación. Voy a anotarlo acá, voy a anotarlo acá. Factores de la comunicación. Espero que lo estén viendo. Cuando yo estoy anotando, yo sé que los que están viéndome por celular no ven las anotaciones. Sin embargo, ustedes saben que los videos quedan alojados en YouTube para que los puedan revisar también. Lo que estamos viendo acá, te lo voy a poner aquí con uno, no sé si se vea bien el cuadro, pero estos son los factores de la comunicación. Factores de la comunicación. Y todos ustedes lo aprendieron en la enseñanza básica. Bien, tenemos un emisor, entonces, donde se origina la información, el mensaje, el receptor, el código, el canal, o la situación o contexto. Una comunicación natural requiere que los tanto emisor y receptor estén dentro de una situación o contexto similar. En cambio, por ejemplo, para los más media, ¿ya? Para los grandes medios de comunicación y también a través de la tecnología, nosotros podemos interferir el canal. Muy importante eso. La comunicación a distancia, eso se lo voy a preguntar alguna vez. La comunicación a distancia implica cambiar el canal de comunicación. Por ejemplo, si yo mando un audio de WhatsApp, por ejemplo, si yo mando un direct de Instagram, ahí estoy cambiando el canal de mi comunicación. El mensaje puede ser el mismo, ¿no? Aunque le van a faltar algunos elementos no verbales, eso sí, eso sí. No, o que, por ejemplo, podríamos indagar un poquito en eso, a ver si alguien puede achuntarle a esta pregunta que puede ser un poquito más peliaguda, un poquito más difícil. Pongan atención. En la comunicación artificial existen elementos que suplen, ¿ya?, la comunicación no verbal y ustedes lo ocupan cuando mandan un mensaje, por ejemplo, de WhatsApp. ¿Qué elementos son? Muy bien, los emojis, excelente, excelente, y los stickers, ¿ya? Imagino que todos tienen una amplia gama de stickers en su haber, ¿ya? En su cuenta de WhatsApp, ¿ya? Pero muy bien, excelente la respuesta. Son los emojis, son los stickers también, los que reemplazan la comunicación no verbal. Bien, vamos a bajar un poquito más acá, vamos a especificar esto de la comunicación verbal y no verbal, ¿ya? Adentrarnos un poquito en eso para después avanzar en el pensamiento crítico, ¿ya? Dice, se trata de canales que hacen uso de la tecnología para transmitir el mensaje, trascendiendo la experiencia cara a cara entre el emisor y el receptor. Esto de la trascendencia tiene que ver con ir más allá, más allá. Entonces, los medios de comunicación nos permiten ir más allá de la experiencia de comunicación natural. Los medios masivos de comunicación utilizan precisamente este tipo de canales
pero presentan además una característica específica. El destinatario de los mensajes corresponde a un receptor colectivo o social. Ojo acá, esto también es muy importante, muy importante. Cuando hablamos de medios de comunicación masivo, aquí cambiamos un poquito, medios de comunicación masivo, ¿ya? Están dirigidos a un público masivo e impersonal. Impersonal. ¿Ya? Por supuesto que los medios nos conocen, ¿no? Han hecho estudios sobre nosotros, ya hay ciertos elementos persuasivos también originados por el estudio científico, pero sigue siendo impersonal. Una publicidad, por más cercana que nos pueda parecer, nunca va a ser para nosotros en particular, sino que es más bien general, ¿ya? De aquí el concepto de los medios de comunicación o más media, pues la identidad del receptor individual se diluye al integrarse en una masa social. Muy importante eso, muy importante. Muy importante acá. Voy a ponerle aquí la identidad, voy a escribirlo textual, la identidad del receptor individual se diluye al integrarse en una masa social. Bien. Así pues, los medios masivos de comunicación incluyen en su calificación a todos los canales artificiales mediante los cuales se dirige un mensaje a un receptor colectivo. La radio, la televisión, la prensa escrita, el cine, el internet. Los textos que se producen en los medios los textos que se producen en los medios, por su parte, son múltiples y diversos. Noticias, entrevistas, reportajes, crónicas, documentales, columnas de opinión, editoriales, películas, teleseries, dibujos animados, historietas, entre otros. Entre sus funciones pueden mencionarse las de informar, educar, entretener y formar opinión. Y además nosotros habíamos anotado otra característica que podrían funcionar, pero una de sus funciones también es la distracción. Pero con una connotación más bien negativa acá, porque una cosa es entretenerse y otra cosa es distraerse. Vamos a ver esa problemática en un momento más. Ven, aquí tenemos una gráfica con respecto a varios más media. ¿Bien? Tenemos el internet, tenemos el newspaper, que son más bien las noticias de internet, las noticias, el diario aquí, el news, ya las infografías, la radio, los telediarios acá, TV News, y la televisión. También están ahí en los celulares, WhatsApp y todas esas cosas. ¿Ya? Cosas que ustedes conocen, por supuesto que sí. Para facilitar la difusión de sus mensajes, vamos a leer un poquito más abajo, al mayor número posible de receptores, los medios pasivos de comunicación tratan de sintetizar al máximo lo que quiere comunicar, simplificando el contenido y concentrándolo en un número ilimitado de ideas. Además, buscan despertar el interés de los lectores. Vamos a poner eso. Buscan despertar el interés de los lectores y facilitar la comprensión mediante el uso de diversos recursos lingüísticos. ¿Ya? Vamos a determinar entonces los recursos lingüísticos y los recursos no lingüísticos acá. Antes de eso, vamos a hacer una recopilación acá más arriba. ¿Ya? Recordemos entonces, lo primero que vimos aquí fue la diferencia entre canales artificiales y canales más bien naturales. ¿Ya? Hay una diferencia en cuanto a compartir, por ejemplo, la situación comunicativa y que no exista otro canal que no sea la voz, por ejemplo, ¿ya? Para la comunicación natural. En cambio, la comunicación artificial ¿ya? Tiene muchísimos otros medios, ¿ya? Por los cuales la comunicación se hace a distancia.
perdemos, por ejemplo, la facilidad y la instantaneidad, la espontaneidad, perdón, la espontaneidad de una comunicación natural, pero sí ganamos en difusión y sí ganamos en masividad con un medio artificial. Eso podría ser también una pequeña distinción. Vamos más abajo. Vimos los factores de la comunicación, ya, factores que ustedes ya conocen acá. Este esquema siempre se hace en la básica. La comunicación a distancia implica cambiar entonces el canal de la comunicación. Eso es muy importante. Y más abajo vimos que los medios de comunicación masivos no solamente están teledirigidos, sino que son para un público impersonal y masivo. La identidad del receptor entonces se diluye al integrarse en una masa social. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entre sus funciones pueden mencionarse las de informar, educar, entretener y formar opinión. ¿Ya? También está la función de distraer a la población. Eso también lo vamos a ver quizá en próximas clases. Vamos a bajar un poquito más acá, 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 acá. Y aquí tenemos la diferencia de lo que estábamos hablando recién con Fernanda. Recursos lingüísticos y recursos no lingüísticos. ¿Ya? Los medios masivos de comunicación, por ejemplo, ocupan algunos elementos. En cuanto a los elementos verbales que están acá, vamos a ponerlo acá con un cuadrito. Estamos hablando aquí de lo verbal. Ya tenemos lo oral, el habla entonces y la escucha, speaking y el listening. Y también tenemos, por supuesto, la escritura, ¿ya? La escritura y la redacción en ese sentido, ¿ya? Como elementos verbales. Recuerden que los elementos verbales siempre son los que yo puedo visualizar en un texto. Voy a ponerlo acá. Voy a ponerlo acá con un... Esto que está acá. Visualizados. Con mayúscula. Visualizados. ¿Ya? En el texto. ¿Ya? Y por otra parte, la comunicación no verbal, que está acá, ya se refiere a las expresiones faciales, los gestos, el lenguaje corporal, la proximidad, ya el tocarse también, la performance, de cómo uno, por ejemplo, se presenta, y también los silencios, que también comunican muchísimo, muchísimo acá. ¿Ya? Todo esto entonces son elementos que me otorga tanto la kinésica, el movimiento, la proxémica y la proxémica. Kinésica y proxémica. ¿Ya? La distancia entonces que guardan las personas, los movimientos también y los gestos, que a su vez comunican mucho. ¿Mm? Muy bien, aunque cuando hablamos de los medios masivos de comunicación, como acá, recordemos que hay las personas ahí se diluyen en el mismo medio. O sea, por ejemplo, si yo estoy viendo o escuchando, por ejemplo, una película, no, una canción romántica, esa canción, yo la puedo asimilar quizá a algún sentimiento que yo pueda sentir, ¿no? Pero no está dirigida hacia mí. ¿Ya? Las experiencias particulares son otra cosa. Los medios masivos, como les decía, son amplios, buscan mayor difusión, pero pierden en cuanto a la especificación. No son para cada una persona en particular, sino que son para todos. Vamos más abajito. Dice, el resultado es un tipo de mensaje muy efectivo que apela al público de manera directa y que alcanza a un gran número de personas, dando a los medios de comunicación considerable influencia. Muy bien, dando influencia. Esta puede ser de mucha utilidad, por ejemplo, para difundir rápidamente a la población las recomendaciones oficiales en situaciones de emergencia. Sin embargo, puede servir también para sugestionar, es decir, para manipular o alterar las ideas, los deseos y la conducta de las personas. Bien, la semana pasada, cuando estábamos con algunos alumnos, no recuerdo si en este curso, pero vimos también la noticia del pequeño Tomás,
Y comentábamos que fue una noticia muy bullada, de mucha difusión por los medios de comunicación, pero que también podíamos tener una apreciación crítica sobre esto, sobre la cantidad de exposición, ¿no? Y que eso también era complejo para la conducta de la población. En este sentido, esa noticia o la divulgación múltiple de esa noticia ya manipuló y alteró también los sentimientos de las personas. Últimamente yo me acuerdo, creo que fue ayer, que dieron bajo esa misma noticia, dijeron que se había como filtrado un peritaje donde creo que el cuerpo del pequeño se había movido 2 veces. ¿No? Claro, es terrible y todo eso, por supuesto que nos suscita sentimientos ahí de tristeza, pero ese elemento de la investigación perfectamente podría haber sido más discreto. Porque una investigación que todavía está en proceso no debería por qué divulgar tanta información. Y ahí también hay algunos elementos que sirven para distraer a la población, para asustarla también, para alterar los sentimientos. Quien domina los sentimientos, quien domina, por ejemplo, los mass media, domina a la población. Así que esto hay que tenerlo muy, muy, muy en claro, muy en claro. Yo quiero que después de estas clases ustedes queden más críticos de la información que reciben y que tengan más elementos de juicio, obviamente. Obviamente. Bien, 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 bien. No sé si alguna vez ustedes, les voy a hacer una pregunta, alguna vez ustedes se han sentido como asustados por los medios de comunicación, ¿no? O han visto alterado, por ejemplo, una emoción. ¿No? No sé si han sufrido eso ustedes, chiquillos. ¿No? ¿Habrán sentido alguna emoción ahí? ¿Qué dice la Isi? A ver. En general, Uh-huh. cuando hay como historias de gente que muere, así en la noticia o algo, como que no sé, me afecta como muy personalmente, no sé por qué. Y no sé, como que me baja mi toda, como que me pongo como más triste, melancólica. No sé, pero me afecta. Claro, claro, claro. Ahí en ese no sé, y si vamos a darle un poquito también de contenido, ¿ya? No se preocupe si la noticia a usted le altera o le provoca ciertas emociones negativas o positivas. Fernanda también dice que sí en el chat. Las noticias están diseñadas para eso, ¿ya? Tienen estudios, tienen también muchos recursos a propósito, ya para nosotros alterar nuestras emociones. ¿No? Así que ahí, obviamente, ahí hay una capacidad de empatía que es muy positiva, y sí, ahí es muy positiva también Fernanda, ¿ya? Pero los medios de comunicación no les va a importar su empatía, sino que les va a importar a ustedes asustarlas. Y eso es una cuestión que es bastante triste y es bastante peligroso en nuestra sociedad. Por eso hay que tener elementos de juicio siempre, siempre, y ser críticos con la información que nosotros recibimos. ¿Ya? ¿Qué es lo que es ser crítico? Vamos a especificar algunas cositas que, por supuesto, posteriormente vamos a profundizar mucho más, mucho más. Voy a subir acá porque la herramienta que uso para escribirles texto aquí en la pizarra me alcanza hasta un cierto límite. Ya, voy a escribir acá para que ustedes puedan anotarlo en su cuaderno. La pregunta es, ¿qué es ser crítico? ¿Ah? ¿Ya? Ser crítico es evaluar la información en tanto que esta siempre responde a poderes establecidos. Ser crítico es evaluar de manera acuciosa
los medios de comunicación. ¿No? Mediante preguntas. ¿Cuál es la relevancia de la info? ¿Hacia quién va dirigida la info? ¿Por qué esta noticia y no otra? Tiene la noticia tiene la capacidad de prevenir o solo de alertar a la población. La población. ¿Ya? Ahí tenemos varios elementos. Voy a correr esto para acá para que lo puedan ver ustedes. Ya, lo voy a leer otra vez. ¿Qué es ser crítico? Ser crítico es evaluar la información en tanto que ésta siempre responde a poderes establecidos. Ser crítico es evaluar de manera acuciosa los medios de comunicación mediante preguntas. ¿Cuál es la relevancia de la información? ¿Hacia quién va dirigida la información? ¿Por qué esta noticia y no otra? La noticia tiene capacidad de prevenir o solo de alertar a la población. ¿Quién domina los medios de comunicación? Domina a la población. La población, o sea, nosotros debemos ser críticos, tener elementos de juicio para determinar si las noticias son justas o injustas, si son válidas o no. Y preguntarnos también el por qué surgen, ¿ya?, las noticias. Específicamente, a veces, estas sirven para distraernos de la realidad. Yo no sé si hice este ejercicio en este curso o no. No me acuerdo si lo hice en el paralelo o lo hice con ustedes. Pero yo me acuerdo que les pregunté por qué lado se ponía la mascarilla. No sé si les pregunté a ustedes eso. Sí, nos preguntó eso, y que los colores tenían que ver con alguna función. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y les dije que nosotros deberíamos saber eso muy en claro, con respecto a que ya llevamos un año ya de pandemia y que deberíamos tener mucho más información. Yo me acuerdo que, a propósito de eso, una vez estaba escuchando en una radio que yo siempre escucho, que es la radio USACH, la de la Universidad de Santiago. ¿Por qué escucho siempre esa radio? Porque es una radio que tiene un sustento más bien académico, va a ser mucho más pluralista y mucho más independiente. En cambio, por ejemplo, los medios de comunicación más formales ya siempre tienen cierta dependencia. Ojo ahí, un consejo: cuando un programa de televisión ya tiene muchos auspiciadores, ¿ya?, esos auspiciadores no están ahí para la visualización solamente del producto, sino que también tienen una línea editorial, tienen una forma de pensar que quieren establecer. Por ejemplo, los periodistas saben que no tienen que hablar de ciertas cosas cuando quien les está pagando ya domina la línea editorial, la forma de entender, por ejemplo, la noticia o la función de la noticia en la realidad. Eso hay que tener mucho, mucho ojo ahí. Yo escucho esa radio, ya, la radio de la USACH, porque a mí me parece más independiente. Y en ella, una vez habló el año pasado la presidenta del Colegio Médico, la Isquia Siches, ¿ya? Esta chiquilla que está siendo bien famosa ahora, ¿ya?, es muy inteligente, muy capaz también. Y ella hizo una pequeña distinción que a mí me pareció muy valedera para estos tiempos del coronavirus. ¿Ya? Ella dijo que más allá de una sociedad, ¿ya?, que controle porque sí, ¿ya?, que no tenga ninguna fundamentación, nosotros deberíamos generar una sociedad de cuidados, ¿ya? No echarle la culpa a las personas por querer salir, porque las personas en realidad ya buscan sus espacios y buscan su libertad.
Pero si cambiamos la perspectiva y procuramos que sea una sociedad de cuidado entre nosotros, muchas cosas podrían cambiar. Nosotros estamos habituados, como chilenos, ¿ya?, a recibir puros castigos, pero no se nos escucha mucho, y eso es porque también no hemos sido críticos con las formas en cómo nos comunicamos y las formas en cómo nosotros podemos entender ya las obligaciones. Y eso es muy, muy relevante para nuestra concepción de los medios de comunicación y para también la vida más bien cotidiana, de todas formas. ¿Ya? Bien, chiquillos, nos quedan 2 minutos de la transmisión. Voy a cortar aquí y ya vamos a volver con el video y con alguna otra referencia a los medios de comunicación actuales que les pueden ser muy, muy, muy valederas. Bien, dejo acá entonces la transmisión y nos volvemos a conectar. Muy bien, mientras nos estamos reconectando, ¿ya?, les voy a recordar una noticia que sucedió hace muy poquito para evaluarla de forma crítica. Ya vamos a esperar que se conecten todos los compañeros, los y las compañeros. Bien. ¿Escuchan ahí el pitito de eso? El tutut, 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 es cuando ustedes se van conectando. No, eso se escucha. Eso es cuando ustedes se van conectando, ¿ya? ¿Cuál es la noticia que vamos a recordar? Es una noticia que sucedió hace muy poco. No sé si vieron una noticia donde aparecía una persona, una pareja de personas, ¿ya?, muy enardecida, enfurecida, que atropelló a unos guardias municipales, que les pasó el auto por encima. ¿Vieron eso o no, chiquillos? Una pareja que creo que estaba saliendo como de un restaurante, que iba con sus hijos, y por haberse estacionado en un lugar no adecuado, ¿ya?, atropellaron a unos guardias municipales. No sé si vieron eso ustedes, ¿no? ¿Lo vieron? No, profe. ¿Ya? Bueno, se los voy a contar. Con tal de que una pareja en Santiago, ¿ya?, por supuesto en estos tiempos de pandemia, salieron de un restaurante muy enfurecidos, no sé por qué, valga la redundancia, tampoco es muy importante ese sentido, ¿ya? Pero ellos, unos guardias municipales, creo que les pidieron la mascarilla. Y ellos no vieron la mejor idea de atropellar a esos guardias municipales, ¿ya? ¿Por qué les cuento esa noticia? Quizás la podemos ver acá en el buscador. A ver, veamos acá. Veamos acá. Atropello. Perdón. Guardias municipales. Veamos acá. Quizá que nos pueda salir, ¿eh? No. Creo que está, ¿no? Sucedió hace unos días, ¿no? Sí, pero esta no es. Porque hay una situación de alcohol ahí. Bueno, en la noticia anterior, habían personas que estaban saliendo evidentemente de un restaurante. Y entonces, justamente había una cámara y captó el momento donde el guardia era más bien arrastrado por estas personas. ¿Ya? Yo me preguntaba cuando la veía por qué era tanta difusión de esta pequeña noticia. Bien, y el asunto es que uno puede pensar, ¿ya?, ¿quién era ese guardia municipal? ¿Cuáles son las características de estos guardias municipales? Y quizá por qué las personas los atropellaron. Y la respuesta es súper fácil, súper fácil. Un guardia municipal, por ejemplo, no lleva armas.
¿Mm? En cambio, por ejemplo, un policía sí las lleva. ¿Mm? Entonces uno se puede preguntar por qué los medios de comunicación instalan esa noticia, y es para que la gente piense en su subconsciente, esto es mirar mucho más allá de las noticias de manera crítica, que el orden social, ¿ya?, tiene que ser administrado por personas que lleven armas. Y eso es peligroso también. ¿No? La noticia, por supuesto, que no dice eso explícitamente, pero implícitamente sí lo dice. Sí lo dice, al ser tanta la relevancia de la información. ¿Mm? Ojo ahí, cuando a nosotros dejamos que el orden social, ya, solamente sea dominado por personas que llevan armas, no está muy bien. No está muy bien, no está muy bien. Cuando uno va a votar, por ejemplo, y están los militares en los centros de votación, eso tampoco está bien. No tendrían por qué estar ahí. Ojo ahí también. ¿Mm? Bueno, sigamos acá más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo. Y tenemos acá el pequeño video que vamos a ver en unos minutos, dice pensamiento crítico y los medios masivos de comunicación. ¿Ah? Para cerrar vamos a hacer algunas preguntas acá, ¿bien? Así que por favor, prestar mucha atención al video, ¿ya? Vamos a reproducirlos acá y vamos a hacer unas preguntas después al diálogo. ¿Me avisan si se escucha? Espero que sí. Gracias, y sí. ¿Cuántos de vosotros habéis cambiado de opinión de algo en lo que creíais en la última semana? Levantad algunas manos. Muy bien, cómo se nota que está usted, ¿eh? Pero bueno, los estudios no dicen lo mismo, pero bueno, ahora seguiremos con ello. Pero es normal, ¿no? Es normal que nos cueste cambiar de opinión. Y esto se lo debemos a un germen en nuestro cerebro, un fallo en Matrix, un error del pensamiento causante del 99%. Bien, entretenía esta distinción, ¿no?, entre el sesgo y el pensamiento crítico. Hay algunas cosas también como jóvenes nosotros tenemos que pensar, ¿ya? A mí siempre me da la impresión, espero ahí que me estén escuchando, chiquillos, ¿ya?, que a veces, como ustedes nacieron en un contexto muy diferente al que nacimos los adultos también, ustedes tienen mucha información, muchas respuestas para todo también. Pero a veces hace falta poner en cuestión esas respuestas, ¿ya?, y abrirse al ámbito del pensamiento crítico y abrirse también al ámbito de la ciencia o del saber, ¿ya? Recuerden ustedes también que tenemos que abrirnos para poder comprender. No sé si tienen ustedes la experiencia de quedarse solamente con las convicciones que están teniendo en este momento, ¿no? Muchas veces yo he conocido a algunos chiquillos que se quedan con esas convicciones y no se abren hacia el pensamiento crítico. Yo espero que en estas clases tengamos esa apertura. No sé qué piensan ustedes si en la juventud actual, o sea, ustedes, son más pluralistas en ese sentido de abrirse al pensamiento crítico o se quedan con las propias convicciones. ¿Qué piensan ustedes? Vamos a poner acá la pregunta, a ver si se puede poner. ¿Nos quedamos con las propias convicciones? Nos quedamos con las propias convicciones o somos más del pensamiento crítico? No sé si ustedes tienen una respuesta ahí, chiquillos, ya nos queda muy poquito ya. ¿Nos quedamos con el pensamiento crítico o nos quedamos con nuestras propias convicciones? No sé ahí, ¿qué pensarán ustedes? Bueno, parece que no va a haber respuesta ante esta difícil profe. pregunta. Ya, dígame, a ver. Yo creo que, o sea, yo Ujú. me considero como una persona crítica, pero depende como
si yo estoy de acuerdo o en desacuerdo con la persona, pero así de que yo vea, no sé, por las noticias igual, como que como que la analizo y ahí voy sacando como pensamientos críticos igual, o de cosas que leo a veces por internet, porque de temas que me interesan, y esas cosas, pero yo creo que hoy en día los jóvenes igual tienen un pensamiento crítico en general. Ya. Sí, ojalá, y vamos entonces a procurar promoverlo, ¿no? Sobre todo en estas clases que estamos viendo en los medios de comunicación. Ya, recordemos ser crítico, evaluar entonces la información. Gracias a Fernanda y gracias también Isi, que también dijo que también está dispuesta a cambiar un poquito de perspectiva cuando aprende algo más. Y eso también es el pensamiento crítico. Bien, chiquillos, estamos haciendo análisis entonces de los medios de comunicación, extrayendo algunos conceptos que son fundamentales. Ya espero que les estén gustando esta clase. Y nos vemos entonces la próxima semana, ya con más sorpresitas y más cositas para la clase. Bien, pausamos la grabación y nos comenzamos a despedir. Chao, chao. Tomen desayuno. Chao, profe. Chao, Chao, muchas gracias por profe. participar. Muchas Chao. gracias.